Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ahí donde está en silencio, recibe el abrazo del Señor que está hoy en esta mañana. Ahí en reposo, reciba las caricias de Dios que quiere hacerlo libre. Ahí donde está, reciba la certeza del Espíritu Santo que le va a ayudar a dejar todo vicio, todo dolor de una vez por todas en el nombre de Jesús. Ya está. Somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Lo alto nos podrá separar. Yo soy hijo de Dios. Ni lo profundo nos separará de su amor. Yo soy hijo de Dios. Cualquier circunstancia nos separará de ti. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tendría que ser en español. Yo soy hijo de Dios. Como está de pie, vamos a escuchar la lectura. Así que no se siente, póngase de pie ahí y vamos a escuchar la palabra del Señor, la lectura en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bonito estar en la presencia de hoy. Y vamos a leer juntos la lectura de esta mañana. Es en 1 Corintios versículo 7, capítulo 7, versículo 17 a 24. Dice la palabra: de todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó. Esto es lo que mando en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado cuando ya estaba circuncidado? Que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado? Que no se circuncide. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. Cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado. Fuiste llamado cuando aún eras esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición en que estaba cuando Él lo llamó. Dios les bendiga. Amén. Pueden tomar asiento ahí donde están. Al inicio a la predica del día de hoy, Dios les bendiga, bienvenidos. Qué gusto poder verlos de nuevo, qué gusto poder estar otra vez en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos nos gozamos? ¿Cuántos nos gozamos por estar en la casa de Dios? Amén. Aleluya. Le damos gracias también a Dios por el privilegio que nos da de poder estar un día más en su casa, de poder ver un nuevo día, de poder disfrutar de sus bendiciones, de poder disfrutar de todo lo que el Señor nos regala. Y más de regalarnos el privilegio, la oportunidad de poder
escuchar de su palabra. ¿Cuántos se gozan a través de la palabra del Señor? ¿Amén? Antes de comenzar, yo los hice sentarse, pero les voy a pedir que se pongan de pie otra vez para que despierten. Vamos a orar antes de comenzar la prédica de hoy. Y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra, que el Señor nos hable a través de su prédica. Le doy la bienvenida a los que por primera vez nos visitan. Dios les bendiga, bienvenidos. Esta es su casa también, las puertas de la iglesia están abiertas en todos los días que ustedes deseen acompañarnos. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Te damos gracias, amado Padre, por tu infinito amor, tu infinita misericordia, por tu gracia, por tu presencia, por tu sabiduría que nos regalas, pero más por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos poder estar un día más aquí en tu casa, para poder escucharte, para poder saber qué tú tienes para decir, qué es lo que tú tienes para nosotros, qué es lo que tú quieres que aprendamos, Señor Jesús, a través de tu palabra. Hoy te pedimos que tú bendigas, Señor, a tu palabra, que llegue a esos corazones, Padre Santo, que llegue a nuestros corazones, a nuestra vida, y nos ayude a poder vivir una vida agradable a tu presencia. Bendice lo que el día de hoy vamos a conocer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Hemos estado aprendiendo durante varias semanas el tema de Corintios, y en lugar de Corinto, de todo lo que estaba pasando con ellos, cómo el pecado había entrado ya en este lugar y cómo se trataban temas tan importantes para la iglesia. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre el matrimonio y nadie se salvó, ¿verdad? Estábamos todos ahí allá atrás, yo estaba así, y eran temas que se trataban que realmente son temas muy delicados dentro de la iglesia, pero que trascienden la historia y llegan hasta nosotros el día de hoy para hablarnos a nuestra vida y hacernos ver cómo debemos de estar cuidadosos en nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a hablar un tema en específico donde Pablo trata temas de suma importancia en el matrimonio. Lo que vamos a hablar son temas que hablan sobre el matrimonio, pero que no solo abarcan en el matrimonio, sino abarcan más allá de esa situación, abarcan en tu situación social, abarcan una respuesta en tu situación o condición social, y vamos a estar viendo, pero lo importante que veo aquí en el capítulo 7, versículos del 17 al 24, es que Pablo trata unos temas que necesitan una solución equilibrada, porque habían temas que si no se tratan bien podrían llevar o llegar a causar un desorden total en Corinto. Increíblemente, estos temas también en la actualidad, si no se tratan de una manera equilibrada, pueden llevar a un desorden total. Recordamos la prédica del domingo pasado, ¿verdad? En el versículo 15, Pablo les decía, si el no creyente se separa, o si el no creyente, porque se habían unido con una persona no creyente, pero esa persona conocía a Dios, nosotros conocíamos a Dios y la otra persona era no creyente y quería separarse. En el versículo 15, si recordamos, Pablo dice que se separen, pues el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a la paz nos llamó Dios. Si esto no se trataba con un equilibrio, podía llegar a provocar un desorden total. ¿Cómo un desorden? Bueno, si yo me unía a una persona, pero al final nos casamos, pero no nos llevamos bien, al final nos dimos cuenta que no era lo que esperábamos. Bueno, si tomamos este versículo bíblico sin un equilibrio, podría decir, bueno, nos separemos, está bien. Y eso era lo que ya estaba pasando en Corinto. Algo que tenemos que darnos cuenta aquí, que cuando la carta fue enviada a Pablo, estas situaciones ya estaban pasando. Cuando regresó la carta al lugar, todo esto ya era un desorden total. Recordamos todo el desorden que tenía. Había
personas dentro de la iglesia que tenían relaciones sexuales, adoración a otros ídolos. ¿Se recuerdan? Había un hombre que estaba con su madrastra. O sea, la perversión en Corinto ya se había expandido mucho. Y Pablo les dice en el versículo 15, si el obediente se separa, sepárense. Y eso podía causar un desorden. Entonces Pablo trata estos temas en estos capítulos del 17 al 24. Trata un tema súper equilibrado para evitar esos problemas en los que ellos pudieran decir, bueno, si no me gusta estar con mi pareja, me puedo separar y me puedo casar con alguien más. Y si no me gusta estar con esa pareja, me puedo casar con alguien más, divorciarme y casarme con alguien más. Y esto ya estaba pasando en Corinto, porque vemos que había matrimonios mixtos. Entonces Pablo pone un orden para evitar ese peligro en estos versículos que constituyen una especie de observación o de consejo dentro del tema del matrimonio. Pablo advierte que ese versículo 15 fue más bien una excepción de la norma general. ¿Y cuál es la norma general? Son los versículos del 17 al 24. La norma general dice que la cual es que cada uno permanezca en el estado o condición social que tenía antes de convertirse. Y esto, y Pablo recalca y dice, y esto es lo que enseño a todas las iglesias. Más bien lo que pasaba antes era una excepción, pero ahora Pablo decía que esto era una norma general, que así como lo decía en Corinto, así lo decía en otras iglesias, y así lo estipulaba él. Cuando se trata de pecado, ¿por qué? Porque cuando se trata de pecado, ahora que las personas habían conocido a Jesús, después de estar en pecado, la nueva fe no puede ser tolerante ante el pecado. Esas cosas las hacían cuando estaban en el mundo, pero ahora que están en Cristo o conocen al Señor, ya no puede ser tolerante ante el pecado. Dice, más cuando se trata de estilos de vida que en sí no son malos, es conveniente de que cada uno permanezca en el estado que tenía antes de la conversión sin necesidad de modificaciones externas, y eso lo vamos a estudiar después, pues todos los estados pueden ser santificados. ¿Por qué dice por todos los estados? Porque no solo habían dudas o preguntas de la iglesia sobre el matrimonio, como aprendimos la semana pasada, también había preguntas sobre los solteros, también había preguntas sobre los que estaban indecisos, como en ese caso, en qué tenían que hacer para poder agradar a Dios. Y Pablo trata esos temas muy importantes. El propósito general de la carta era porque a Pablo le hacían muchas preguntas directamente con las actitudes de los cristianos, y él tenía que tratar problemas y preguntas que eran planteadas por la iglesia. Eran preguntas que Pablo responde con la sabiduría que el Señor le da a él, porque eran preguntas que se trataban sobre condiciones de los cristianos en Corinto. No eran normas directas de la iglesia, porque en eso no había discusión. Pablo dice, pecado es pecado. Hay una norma en la cual se estipula de que el pecado no puede ser tolerante en ninguna manera. Pero estos temas que se trataban eran temas sociales, y Pablo trata la cuestión de elecciones de vida de los cristianos. Entonces a Pablo abordaba preguntas directamente con las actitudes, y él tenía que tratar esos problemas y esas preguntas que la iglesia le hacía a Pablo de cómo deberían vivir su situación actual. No solo abarca preguntas sobre el matrimonio, sino que también abarca preguntas porque la gente se sentía indecisa de qué tenía que hacer. ¿Cómo tengo que servir a Dios? Si Pablo estipula unas normas de que quédense en el lugar como están, pero anteriormente recuerdan que decía, si estás soltero, mejor cásate en vez de estarte quemando. Pero había otros que decían, ¿saben qué? Mejor bueno fuera que se quedaran solteros, porque así servirían a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí, verdad? Pero
Pablo también responde preguntas. Entonces la gente estaba indecisa y Pablo responde preguntas también sobre la vocación. Pablo responde preguntas sobre las relaciones matrimoniales. Y Pablo responde esas preguntas a las indecisiones sobre la participación en actividades culturales. ¿Por qué responde preguntas sobre la vocación? Porque las personas podrían haberse preguntado si debían de seguir trabajando en el mismo oficio que tenían o buscar un trabajo, una nueva ocupación, y algunos podrían haberse sentido inseguros acerca de cómo su profesión o cómo su trabajo se alineaba a su fe, si deberían de buscar un cambio. Y Pablo responde también a esa pregunta. También responde preguntas sobre la indecisión en el matrimonio, porque Corinto, se recuerda, era conocida por su promiscuidad sexual y había muchos matrimonios mixtos. Los creyentes podrían haberse sentido indecisos sobre si debían seguir casados con su cónyuge que no era creyente o si debían de buscar una separación para así vivir una vida sagrada al Señor. Entonces ellos se preguntaban, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer para servir a Dios? ¿Acaso tengo que separarme de mi esposa actual para volver con mi esposa anterior? ¿Para servir bien al Señor? ¿O me tengo que quedar con ella? ¿Qué tengo que hacer? Y esas preguntas responde Pablo, pero Corinto va mucho más allá. Ellos ya se habían casado varias veces, entonces la pregunta era, ¿tengo que divorciarme de mi esposa actual y reconciliarme con mi antigua esposa? ¿O con mi antigua esposa? ¿O con mi antigua esposa? Entonces ellos no sabían con quién tenía que estar para poder agradar al Señor. Y Pablo les dice, cada uno quédese en la situación actual como cuando conocieron al Señor. Entonces responde esas preguntas que más adelante vamos a ir estudiando nosotros también, y responde las indecisiones que tenían sobre la participación en actividades culturales. ¿Por qué? Porque si recordamos el contexto histórico, Corinto tenía o había muchas fiestas, muchos sacrificios a ídolos, había celebraciones religiosas que eran paganas. Eso era muy común en Corinto, y algunos creyentes podrían haberse preguntado o debatido acerca si de participar o no en estas costumbres, teniendo en cuenta sus convicciones y su testimonio de seguir a Cristo. Entonces vamos a hacer un análisis ahí todos, vamos a ir viendo qué respuestas da Pablo ante estas situaciones. En 1 Corintios 7, 17 al 24 explica la situación de la iglesia que estaba pasando en Corinto con los matrimonios mixtos y las clases sociales. En esa época, la iglesia de Corinto estaba compuesta por personas de diferente trasfondo cultural y religioso. Entonces esto generaba una diversidad de opiniones de qué debíamos hacer, cómo debíamos de vivir, y cuestionamientos respecto a nuestra fe en la sociedad. En ese contexto, algunos hermanos de Corinto podían haberse enfrentado a esas indecisiones. Entonces, tenemos que entender cuál era realmente el significado que quiere dar Pablo, porque Pablo pone dos ejemplos. Pablo pone dos ejemplos muy importantes. Dice, versículos del 17 al 20, Pablo dice, pero cada uno viva según los dones que el Señor repartió y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordenó a todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue alguno llamado siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es que guardar los mandamientos de Dios, y cada uno debe quedarse en el estado en el que fue llamado. Pablo dice, ¿fue alguno llamado siendo circunciso? Pablo estaba diciéndoles a ellos que, pues, si ellos siendo incircuncisos habían conocido al Señor, no tenían que intentar revertir su condición de incircuncisos, sino que dice, eso no importa, sino que ahora lo que importa es servir a Dios.
Y en la referencia histórica, para entender esto, ¿por qué Pablo pone un ejemplo de circuncisión si no está hablando de circuncisión? ¿Está hablando de qué? De matrimonio. Entonces, ¿por qué Pablo hace ese ejemplo? Cuando vamos a la historia, pasa que ellos estaban siendo influenciados por Grecia. Y si ustedes recuerdan en el contexto, cuando ponen los juegos en Grecia, ponen las personas que ellos hacían deportes totalmente desnudos. Y ellos, porque eso demostraba su masculinidad, su hombría. Entonces había muchos que querían participar en los deportes, pero para los griegos la circuncisión era algo desagradable, era algo que no querían. Entonces, ¿qué hacían los judíos desde entonces? Ay, yo como ya estoy circuncidado, pues me da pena, ¿verdad? Me da vergüenza porque me hacen de menos. Y ellos hacían una operación quirúrgica y querían aparentar que no estaban circuncidados. Y querían revertir su condición con tal de que no fueran despreciados o que los hicieran de menos para poder participar. Entonces ellos intentaban revertir su condición y era algo muy marcado para ellos. Por eso Pablo les pone este ejemplo. Pero como les digo, Pablo no está hablando de circuncisión. Pablo está hablando de matrimonios o estado social de lo que estaba pasando en Corintios. Pablo dice que el ejemplo enfatiza en que no intente revertir su condición. ¿Pero qué condición? Si vamos a los capítulos anteriores o lo que aprendimos durante las semanas, Pablo les dice: no intentes revertir tu condición de soltero, no intentes arreglar tu condición o revertir tu condición de casado. Incluso Pablo, a lo que aquí se refiere, es que no intentes revertir tu condición si ya te has casado varias veces, sino que te quedes ahí como estás. No importa si eres soltero, si eres casado o... ¿Está bien la palabra recasado? Está bien dicho, recasado, me escucha un poquito. Pero no intentes revertir esa condición si estás recasado. No importa si estás viudo, no importa si estás en alguna de esas condiciones, o si eres rico, o si eres pobre. No importa. Lo importante es servir al Señor. Dice, Pablo enfatiza que la verdadera vocación de un creyente radica en su relación con Dios y no en su estado civil o social. En el versículo 21 al 23, Pablo dice: pero cada uno, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de ser libre, y quiero que pongamos un poquito de enfoque ahí, si tienes la oportunidad de ser libre, dice, aprovechala, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y esto va más allá de no solo la esclavitud. Igual que el ejemplo que Pablo daba anterior de la circuncisión, Pablo no habla de la circuncisión. Pablo le da un ejemplo que ellos pudieran entender para que la condición no les importara. Si tú eres soltero, no importa, puedes servir siendo soltero. Si tú estás casado, no importa, puedes servir estando casado. Pablo trata esto con un equilibrio, porque si trataba muy liberal, pasaba lo que estaba pasando en Corinto, pero si lo trataba muy legalista, las personas que ya se habían casado intentarían divorciarse y vivir. Entonces no se puede. Si ya estás casado, no se puede. Ya estás casado, ya ahí tienes que quedarte y tienes que servir a Dios de esa manera. Pero Pablo hace otro ejemplo que habla sobre la esclavitud. Dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, ¿qué dice? Aprovechala.
llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, no te preocupes. Un esclavo podría agradar a Dios siendo esclavo. Él no debería vivir su vida pensando, bueno, porque soy esclavo, no puedo servir a Dios, porque soy esclavo. Y él debería servir a Dios como si pudiera, porque se recuerdan ustedes que eso no impide, tu condición no impide cómo debes agradar a Dios. Como hemos escuchado muchas veces a las personas que están dentro de una prisión, dentro de la cárcel, y ellos dan su testimonio y dicen, yo estoy encerrado en la cárcel, pero cuando conozco y acepto a Cristo en mi corazón, ¿soy qué? Libre. Y él se siente libre. Entonces dice, pero también si puedes hacerte libre, aprovechalo. Al decir que un esclavo puede agradar a Dios, Pablo no quiere que ningún esclavo piense que Dios no quiere que sea libre, sino que ningún esclavo piense que Dios no quiere ser libre. Si tiene la oportunidad, pues debería de aprovechar la oportunidad. Pero esta verdad no solo es respecto a la esclavitud literal, sino también a la esclavitud espiritual. Si nosotros muchas veces decimos, yo no soy esclavo, como le decían los fariseos a Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesucristo les dice que el que practica el pecado es que esclavo del pecado. Y ellos, cuando Pablo hace la referencia, no quiere hacerles entender a ellos que, bueno, como eres esclavo, lástima, ¿verdad? Eres esclavo, ahí te quedas y ya no hay salvación para ti. No, sino que les dice, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovecha. Y trayendo ese contexto a nuestra vida, muchas veces nosotros somos esclavos de cualquier situación, esclavos del pecado, esclavos de nuestros propios miedos, temores, angustias, pero tenemos una oportunidad para ser libres. ¿Y quién es esa oportunidad? Jesucristo, Dios, para hacernos libres. Entonces tenemos que aprovecharla. Pero también dice, ¿qué hubiese pasado si Pablo no hubiera dado esta instrucción? Bueno, soy esclavo, no puedo servir al Señor porque soy esclavo. Y muchas veces nos pasa así, ¿verdad? Si yo tuviera más dinero, pudiera servir al Señor. Si yo tuviera un carro, pudiera servir al Señor. O si yo tuviera una casa, pudiera servir al Señor. Y eso no importa. Incluso lo que hace referencia aquí es, si yo fuera soltero, pudiera servir al Señor. O si yo fuera casado, pudiera servir al Señor. O incluso estaba esa indecisión de, ¿qué tengo que hacer si soy divorciado? ¿Qué tengo que hacer si ya me casé varias veces? ¿Qué tengo que hacer si soy viudo? ¿Qué tengo que hacer para servir al Señor? Y Pablo le dice, eso no importa. Tu condición social, tu condición económica, tu condición civil, no importa cómo estés. Incluso Pablo dice, se queden juntos, quédense ahí donde están. Si se recuerda, las personas se habían unido con una persona que era no creyente, porque ellos habían conocido a Dios después de haberse casado ya varias veces. Ellos venían a Cristo, pero ahora que ya conociste a Cristo, quédate ahí donde estás, porque también podría servir como ejemplo a la persona que no conocía a Jesús y así ganar a esa persona. Pablo dice, si puedes ser libre, aprovechalo. ¿Y a qué se refiere también? Que las personas, como se habían casado muchas veces, lo que tenían que hacer era terminar en paz la situación anterior y terminar eso con calma, no con problemas, no con discusiones, sino con ahora pudieran ser libres para poder servir al Señor en su estado actual. También dice, no os hagáis esclavos de los hombres, no se hagan esclavos de los hombres. También estaba esa indecisión. Vamos al tema cultural. Todavía pasa, cuando ustedes estudian el tema de misiones y comienzan a interesarse por las culturas de esos lugares del Islam o de los musulmanes, cómo viven ellos. La mujer no tiene
ningún valor hasta el día de hoy. ¿Y qué pasaba aquí? Si Pablo no hubiera tratado estos temas con un equilibrio total, se hubiese ido a un extremo que hubiera provocado un desorden total, como ahora viven ellos. ¿Por qué? Yo leía una historia real de una persona que era mujer, pero no era tan fácil como decir, bueno, me divorcio de mi esposa y me caso con otra, y si no nos caemos bien, al final se acabó el amor, bueno, la dejo y me caso con otra. No era tan fácil. Tenía que el esposo hacerle una carta de despido a la esposa, y la esposa tenía que aceptarla. Pero conocí esa historia, es una historia real, hay una película sobre esa historia, donde la mujer no quiere separarse, donde la mujer no acepta el divorcio de su esposo, porque el esposo había encontrado a una mujer más joven, más guapa, más bonita, y él quería casarse con ella. Pero ¿qué le impedía? Su matrimonio actual. Entonces, ¿qué hacía? Él le hizo una carta de despido y ella no lo aceptó. Entonces él comenzó a enojarse, y lo que tenía que hacer, la única manera para poder obtener un divorcio aquí, era de que o encontraran en adulterio a su esposa con otro hombre, o la mujer cometiera una falta grave, y solo así podría tener opción de descasarse. Y lo que hacía él era que, al tener la necesidad de poder juntarse con alguien más joven, más bonita, él viene y planea una situación en la cual su esposa quede encerrada en una habitación con otro hombre, y él llama a 2 testigos, que eran sus amigos, pagados obviamente, contratados, que eran sus amigos, y al ver esta situación decían, mi esposa me está haciendo infiel, y los testigos decían, sí, está haciendo infiel, le fue infiel, nosotros lo vimos. Y eso llegaba a un punto en el que la mujer tenía que ser sepultada con piedras, la tenían que apedrear hasta la muerte, y eso se vive hoy en día. Por eso es que Pablo le dice, no sean esclavos de los hombres. ¿Por qué? Porque si están viviendo en una situación donde hay golpes, donde hay maltratos, donde hay algún tipo de daño físico o mental, ¿es necesario que se queden como están? No, es importante, porque la única salida es salir de ahí si quieres terminar vivo. ¿Por qué? Porque si estás en una relación abusiva, eso te puede llevar incluso hasta la muerte. Y Pablo le dice, no sean esclavos, pero esa es una opción de la regla general. Es algo que tiene que hacer. Si se quieren separar, sepárense, como decía el versículo 15, si es necesario. Pero dice, Pablo enseña que independientemente de la condición social en la esclavitud, o libre, o soltero, o casado, o recasado, o viudo, cualquier situación, quédate como estás ahora que conociste al Señor. Sirve al Señor. Lo importante no es mi condición social, lo importante no es si tengo mucho o poco dinero, lo importante no es si tengo casas o lujos, no. Lo importante es que nuestra relación con Dios, nuestra relación privada con Dios. Entonces, dice el versículo 24, hermanos, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Sí. Algunos creyentes en Corinto sabían o se sentían tentados a cambiar su situación para buscar una aparente mejora en su condición social o matrimonial. Y es ahí el ejemplo de que ellos, ya su esposa estaba muy grande, ya su esposa estaba muy cansada, ya no les gustaba, entonces ellos querían cambiar esa situación de social. ¿Cómo? Pues yo conseguí una mi esposa más joven, yo conseguí una mi esposa más bonita. Y ese era el problema que tenía Corinto, que no solo era de intercambiar esposas, sino tenían que sacrificar a alguien, tenían que encontrar a la esposa en un pecado y tenían que morir. Entonces el pecado no es solo de cambiar, sino el pecado también es de
asesinato, ¿ya? Entonces era un problema bien grave. Entonces, Pablo enfatiza la importancia de servir a Dios en cualquier estado o circunstancia en la que hemos sido llamados, reconociendo que nuestra verdadera identidad no está en nuestra condición social o económica, sino que nuestra verdadera identidad está en ¿qué? En nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Jesús. Ellos no intenten revertir su condición. Si fueron circuncidados, pues bien. Y si no fueron circuncidados, pues bien también. Eso no importa. Si eres soltero, bien. Si eres casado, bien. Si estás viudo, pues bien también. Si cuando no conocías al Señor te casaste varias veces, pero ahora que conoces al Señor, estás casado con otra persona, está bien. Lo importante es servir al Señor. Lo importante es tu relación con Cristo. 1 Corintios 17-24 se presenta como un mensaje relevante a aquellos que pueden estar indecisos o inseguros acerca de su situación o condición actual en la vida. A través de este pasaje, Pablo ofrece principios claros para ayudar a los creyentes a encontrar la dirección correcta de lo que tenían que hacer en medio de la incertidumbre. ¿Será que puedo servir a Dios estando casado? ¿Sí? ¿Puedo servir a Dios estando soltero? Sí. Puedes servir a Dios y eso es lo importante. Y por último, el llamado de Dios trasciende nuestras circunstancias. Y Pablo les enseña a los corintios que independientemente de su estado civil o su posición social, deben permanecer en la vocación en la que fueron llamados por Dios. Y esto les recuerda que Dios tiene un propósito para cada individuo y debemos buscar su guía en medio de nuestras circunstancias actuales. O sea que, si ellos tenían indecisiones sobre su trabajo, Pablo les dice, quédate en ese trabajo, porque en ese trabajo, ahora que conoces a Cristo, tú puedes ser ejemplo como un verdadero cristiano. Tú puedes ser un verdadero ejemplo. Por ejemplo, ponemos ahora lo que acaba de pasar. Yo trabajo en la política. ¿Será que tengo que dejar la política porque la política no es bien vista, verdad? O sea que tengo que dejar la política como para poder servir a Dios, ¿de verdad? Y Pablo les hubiera dicho, no, quédate ahí y sé ejemplo de un verdadero cristiano, para que tú puedas servir a Dios en ese lugar. Entonces, eso trasciende todas las circunstancias, que no importa, bueno, si yo tal vez no tengo dinero, ¿puedo servir a Dios? No importa si no tienes dinero, aunque dice, si tienes la oportunidad de ser libre, ¿verdad? Si tienes la oportunidad de trabajar, para obtener dinero, trabaja. Pero lo importante no es tu situación económica. Lo importante es que tú seas un verdadero hijo de Dios. Y muchas veces, cuando decimos que esto trasciende más allá, podemos ver nuestras dificultades. Vemos de lo que carecemos como para no servir a Dios. Vemos de lo que nos hace falta o nuestros problemas físicos, mentales o sociales y espirituales que nos afectan y que nos impiden servir a Dios. Tenemos problemas físicos, es que yo ya estoy muy cansado, ya me duele la cabeza, por eso mejor no sirvo a Dios. O problemas sociales, no, es que como yo peco mucho, yo me junto con personas que no conocen de Cristo, por eso a mí me da pena servir al Señor. O en tus condiciones mentales, que decir, yo sí he pecado mucho y no puedo servir a Dios porque soy pecador. O nuestra condición, cualquiera que sea nuestra condición, no debe ser impedimento para servir a Dios. No importa en el lugar donde estás ahora, que conoces al Señor. En esa posición, lo importante es que sirvas al Señor. Dice, esto les recuerda que Dios tiene un propósito para cada individuo y debemos de buscar su guía en medio de nuestras circunstancias actuales. Y buscando en la Biblia, encontré personajes que estaban indecisos
de si servir a Dios o no por su condición en la que se encontraba. Por ejemplo, vemos a Moisés. Ustedes recuerdan cuál fue el llamado de Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Y Jesús le dice, Dios le dice que va a libertar a su pueblo de Egipto, que él es el escogido. Y Moisés dice que él, bueno, yo soy, él le dice que es tartamudo, ya me estoy tartamudeando de aquí, y le dice que él es tartamudo, que él es falto de palabra, que a él le cuesta hablar. ¿Y acaso eso era un impedimento para lo que Moisés hizo? No. A Dios no importó su condición en la que estaba, porque él tenía un propósito para su vida. Igual vemos a José en la Biblia, a pesar de ser vendido por sus hermanos y ser esclavo, él, siendo esclavo, honró a Dios con todo su corazón. ¿Y qué pasó después? Llegó a ser uno de los máximos líderes en ese lugar, y después él sirvió para salvar a su familia. Entonces, ¿importó su condición? No. Y por último, vemos al mismo Pablo, que él, a pesar de ser encarcelado y enfrentar muchas dificultades, como una enfermedad, Pablo decía, ya le he pedido a Dios que me quite, ya le he pedido a Dios 3 veces que me quite este aguijón. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi gracia es suficiente. ¿Y él se la quitó? No, él siguió con eso, dice que el Señor no se la quitaba. Pero eso condicionaba su relación con Dios. No, él fue esclavo, incluso esta carta Pablo la escribía estando en la cárcel. Era una cárcel domiciliaria, pero era una cárcel al fin. O sea, estaba en su casa, pero al fin y al cabo estaba preso. ¿Y eso impedía su condición para servir a Dios? No. Entonces, que tu condición actual no te impida servir a Dios. En la condición estás, que no te impida buscar de Dios o de tener una relación. Es que yo ya me casé varias veces. ¿Será que puedo servir a Dios? ¿O será que Dios me ama? Sí, Dios te ama y Dios tiene un propósito para ti ahora que has conocido al Señor. ¿Será que así sin dinero puedo servir al Señor? Claro que puedes servir al Señor, porque no está en tu condición social. ¿Acaso yo, que ahora estoy viudo, puedo servir al Señor? La respuesta es sí, porque el Señor puede utilizarte. El Señor tiene un propósito para cada uno de los que estamos en este lugar, no importando nuestra condición física, no importando nuestra condición social, no importando nuestra condición mental, no importando nuestra condición espiritual. Bueno, la condición espiritual sí que importa, porque pecado es pecado. Si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. ¿Y cómo tenemos esa oportunidad? Los brazos del Señor están abiertos para recibirte, no importando cuál sea tu condición. La misericordia de Dios está vigente por los siglos de los siglos. La gracia de Dios es ilimitada para todo aquel que la pida. Entonces, ahora no hay excusa para servir a Dios. No hay excusa por la cual podemos entregar nuestro servicio a Dios. Todos podemos servir a Dios, claro que sí, en nuestra condición, independientemente cuál sea. La única que vemos aquí como ejemplo es que si tú solo estás unido con tu pareja y estás viviendo unido con tu pareja, hay una solución. Hay que hacer fiesta y hay que casarse, porque se recuerdan, mejor cásense. Y esa es la solución y asunto arreglado. Pero si no conociendo a Dios tomaste esa decisión, pero ahora que conoces a Cristo sabes que eso no está bien, procura ser libre. ¿Cómo? Cásense. Es bueno tomar esa decisión, y en todos los estados es bueno agradar a Dios. Que no te impida tu condición física, social, mental o espiritual el servir a Dios. ¿Está entendido? Ya no importa cómo estamos viviendo, mientras vivamos una vida correcta
no en pecado, sino una vida agradable a Cristo en todos los aspectos, vamos a tener esa relación con Dios. Y a eso se refiere Pablo en estos versículos. No importa su condición, ya no son normas de iglesia, porque la norma general es pecado, eso ya se sabe. Pero hay situaciones en las cuales cometimos errores antes de conocer a Dios. Y eso quiere decir que ahora que conocemos a Cristo, ¿ya no tenemos la misericordia de Dios? No. Ahora que conocimos y venimos a Cristo en esa condición, podemos servir al Señor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Primera de Corintios 17 al 24 es un mensaje para aquellos que pueden sentirse indecisos o inseguros acerca de su situación actual en la vida, y nos enseña a buscar y a confiar en la dirección de Dios, honrar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida y encontrar nuestra identidad y libertad. ¿De quién? En Él. A través de ejemplos bíblicos como Moisés, José o Pablo, vemos cómo aquellos que confiaron en Dios en medio de la incertidumbre encontraron propósito, encontraron dirección y bendición a sus vidas. Entonces, quiero que nos pongamos de pie y entreguémosle a Dios hoy nuestras indecisiones. Entreguémosle a Dios hoy nuestros temores, nuestras dudas en cómo podemos servir al Señor. ¿Acaso estando soltero puedo servir al Señor? Claro. ¿Acaso tengo que casarme para servir al Señor? Puedes casarte y servir al Señor. Puedes ser soltero y servir al Señor. Puedes estar viudo y servir al Señor. Puedes incluso, antes de conocer a Cristo, te casaste varias veces. Y ahora que conoces al Señor, puedes servir al Señor. Lo importante de estos versículos es que absolutamente nada, pero nada te impida acercarte al Señor. Nada te impida venir al Señor y confesarle tus pecados y decirle: Señor, perdóname por mis malas decisiones. ¿Y saben algo? En la cruz del Calvario, Cristo murió por esos pecados. Cristo no murió solo por los pecados que cometimos anteriormente. Él murió por los pecados que cometemos ahora, incluso por los pecados que en algún momento vamos a llegar a cometer, mañana, pasado, otro año, o en una hora, saliendo de aquí. Pero lo importante es reconocer nuestra condición, que si soy esclavo, está bien, puedo buscar la oportunidad de ser libre y de servir al Señor. Tengo que buscar la oportunidad de buscar al Señor. No hay excusa para no buscar del Señor. No hay excusa para no tratar de encontrar al Señor en una relación íntima y privada con Él. Entonces, hoy estamos listos para entregarle todas esas situaciones a Dios y decirle: Señor, estoy dispuesto a servirte. No importa mi condición social, no importa mi condición física, no importa nada. Hoy quiero tener una relación cercana a ti. Hoy quiero tener una relación íntima y personal contigo. Hoy quiero tener una relación en la cual no importe nada más que solo encontrar tu presencia en mi vida. Ahí donde está, incline su rostro y converse con el Señor de cuál es su situación actual. El Señor ya la conoce, pero usted puede confesarle al Señor y pedirle que le muestre cuál es su propósito, cuál es el camino que debe tomar, cuál es el camino que Él quiere que nosotros sigamos para vivir una vida agradable a su presencia, una vida agradable a Él, una vida en la cual entreguemos todo y que no nos impida nada poder servir. Señor, ayúdame a encontrar ese verdadero camino, ayúdame a encontrar tu presencia, tu misericordia, tu gracia en mi situación actual. Ayúdame a encontrar mi propósito con mi familia. Ayúdame a encontrar mi propósito
en mi salud, en cualquier situación, Señor. Ayúdame a encontrar mi propósito para poder amarte, para poder buscarte, para poder arrepentirme de mis pecados, para poder arrepentirme de las situaciones, de los errores que he cometido. Ayúdame a poder encontrarte, Señor, y a poder tener un encuentro personal contigo. Ayúdame a tener dirección. Ayúdame a poder llegar y poder encontrar tu presencia. Y ayúdame a poder buscar tu presencia. Ayúdame a poder buscar tu amor. Que no importa dónde esté, tu presencia camine conmigo. Y respóndeme, Señor. Respóndeme, Padre. Respóndeme, bendito Dios. Ayúdame a encontrar la dirección de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Soy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escondido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre me fluyó. Esclavo del temor.
amén, su mejor aplauso al que nos rescató